porque la economía ha recuperado dinamismo y no es bueno colocar obstáculos en la vía. ¿Por qué se va a hacer un reajuste si los gobiernos anteriores tampoco hicieron mucho? Si sube el salario mínimo, muchas pequeñas empresas quebrarán. Si sube el salario mínimo, el desempleo se disparará por sobre el 10%. Lo importante no es subir el salario mínimo, sino que la economía siga creciendo y después los salarios naturalmente aumentarán. Los salarios no debieran estar vinculados directamente con lo que una familia necesita para vivir. Para eso están los bonos, los planes sociales. Subir el salario mínimo es irresponsable y populista. El salario mínimo en Chile está entre los más altos de América Latina. No se puede subir el salario mínimo porque generaría inflación. El globito temido de la inflación. Si sube el salario mínimo sin que sube la productividad, las empresas tendrán que despedir trabajadores. Si sube el salario mínimo, nos llenaremos de trabajadores extranjeros. Si sube el salario mínimo, nuestros empresarios tomarán sus maletas llenas de dinero y se irán del país. Subir el salario mínimo es una práctica de extrema izquierda. Al subir el salario mínimo, aumenta la desigualdad. Chile ya es suficientemente desigual. El sueldo mínimo en Chile es parecido al sueldo promedio, por lo tanto, ya es suficientemente alto. El sueldo mínimo se paga solamente en las pymes. El sueldo mínimo es un sueldo de enganche, cuando el trabajador está recién empezando. Luego este sueldo paulatinamente y por manera natural va subiendo. El sueldo mínimo no ayuda a los pobres. Mientras más alto, más cesantes existen. Tener un salario, aunque sea mínimo, es mucho mejor que no tener nada, hombre. El salario mínimo es solo un salario de referencia. Afecta realmente a muy pocos trabajadores. Aumentar el salario mínimo de forma considerable hará disminuir los trabajadores del sector formal y hará aumentar los trabajadores del sector informal. El problema de las familias más pobres no pasa por sus bajos salarios, sino por la escasa inserción laboral de cada uno de sus miembros. Para mejorar el nivel de vida de los trabajadores hay que cuidar a los empresarios, porque son ellos los que dan la fuente de empleo. Los bajos salarios se explican por las rigideces del mercado del trabajo. La obtención de mejores trabajos es responsabilidad de cada uno. Uno no puede esperar que las cosas caigan del cielo. Al aumentar el salario mínimo, se eleva el costo productivo a las nubes. Esto frenará la inversión, seguro, y generará fuga de capitales del país. Ahora no es el momento, la gente tiene otras prioridades. Para tener paz social es preferible tener sueldos más bajos que tener más cesantes. Estamos siendo responsables. En estas materias hay que ser muy serio. Hay que cuidar el oasis de Chile en términos de su excelente evolución económica. Subir el sueldo mínimo es puro populismo. Si aumentamos el salario mínimo, dejamos de ser competitivos, pues, hombre. No podemos afectar el crecimiento en momentos que estamos tan cerca de ser un país desarrollado. Si aumentamos el salario mínimo, aumenta el consumo de productos y por esto la inflación.
Queremos proteger a los trabajadores y a sus familias frente al desempleo, sobre todo ante la crisis, grave crisis que se avecina. Si sube el sueldo mínimo, 35.000 personas perderán su trabajo. Primero hay que cuidar el empleo. No es el momento, no es el momento, no es el momento